Aquí estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía. Vamos con nuestra primera entrevista del día. Se encuentra con nosotros Rubén Jiménez Bichara, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y también de la comisión organizadora del Congreso de ese partido. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Gracias, buen día y un placer siempre poder compartir con ustedes. Buenos días, buenos días. Bueno, el PLD estuvo activo ayer a propósito de la posición asumida con la propuesta del gobierno de reducir en un 50% los fondos que se atribuyen anualmente a los partidos políticos. Si puede comentarnos un poco más de esa posición que ya fue hecha pública ayer. Bueno, primero fue una reunión ordinaria. El Comité Político se está reuniendo regularmente los martes, hasta ahora una vez por semana, para actualizar los temas que tiene pendiente a nivel de lo interno y sobre todo en este desarrollo del 9º Congreso, donde hay temas que diariamente deben ser discutidos, conocidos y evaluados. Y en ese contexto, en la agenda de ayer, justamente se trató el tema de la propuesta que hay y obviamente primero atendiendo a lo que es el origen de eso, que es tratar de que los partidos políticos estén mucho más protegidos, en este caso que no sean permeados con fondos de origen como narcotráfico y otras series de fuentes que normalmente pueden permear y debilitar los partidos y con ello la propia sistema democrático. Se entiende que no debe ser el objeto de sacrificio inicial en esto, pero también se entendió que había que esperar, en cierto modo, lo que sería la propuesta formal y de fondo en sí sobre todo esto. O sea que ahora eso va a coger, me imagino que un proceso donde se hará una redacción, donde irá al Congreso, donde se verá en un amplio nivel de detalle en lo que consiste y toda esa falta de información. ¿Qué significa eso? ¿Que el partido frente a la propuesta en el Congreso pudiera cambiar de posición? No, el partido decidió formalmente en su reunión de ayer de los miembros del comité político que no era favorable ni veía positivo una decisión de esa naturaleza. Por lo tanto, se opone formalmente, está opuesto a esa decisión. La posición del Partido de la Liberación Dominicana es precisamente de hacer una oposición, no radical, pero sí una oposición al gobierno de Luis Abinader, sin esperar los 90 días que son, o los 100 días que se le entrega a este gobierno. ¿Por qué se varía en esta oportunidad? Mire, el partido, primero es un partido con 47 años de historia, un partido con 20 años de ejercicio del poder. Pienso que la población tiene unas expectativas de un partido con esas condiciones, que va a ser una oposición que pueda hacerla en una forma correcta, positiva, crítica pero constructiva, siempre poniendo por delante lo conveniente para la nación. No creo que espere una oposición irracional, pero tampoco una oposición complaciente, sino una oposición que tenga, reitero, por delante lo que es el bienestar del país. Y pienso que sobre ese principio es que va a operar el papel del PLD en este proceso. En el caso de la posición o la petición que hace el presidente Luis Abinader, su espíritu, de acuerdo a lo que dijo en ese discurso del pasado viernes, decía él que el año 2021 no es un año electoral. Por lo tanto, los partidos políticos no necesitan muchos recursos para hacer campaña. ¿Por qué oponerse cuando estamos en una pandemia? Hay una situación, una crisis económica, crisis política, no política, crisis económica y sanitaria. Sí, por eso les comunicaba que la propia pieza, hay informaciones de las que no se dispone todavía a plenitud. Hay un enunciamiento, hay una solicitud, pero hay un nivel de detalle que no está claro. Entonces, el partido entiende, y es una posición que va en consonancia con el origen de la propia ley, de que la idea es proteger la democracia, que tiene un costo mantener un sistema democrático y que hay que tratar de preservarlo porque es la vida misma del país y su desarrollo. Pero no se puede sacrificar y ponerle en un estado de vulnerabilidad que pueda ser permeado por ejemplo, ya lo que todos sabemos, fondos provenientes, por ejemplo, del narcotráfico, cuando ya hay tantos ejemplos similares en la región a nivel histórico.
De todos modos, como te digo, hay mucha información de fondo que se desconoce, pero cuando tú tienes una propuesta así, obviamente que va en contra de lo que justamente la protección del sistema democrático del país. Aunque la ley tenía desde el origen ese propósito de preservar, digamos, recursos ilícitos en las actividades políticas, los partidos parecerían que reciben los fondos de la ley y del presupuesto, siguen recibiendo aportes privados y parece que también algunos recursos ilícitos. Bueno, ya esa parte, digamos, es inmanejable, pero dentro de lo que es el camino a lo que se quiere, se supone que la idea es ir perfeccionando el sistema democrático y cualquier acción que pueda traducirse en debilitarlo, pienso que lo correcto es que nos pongamos a ella. Y frente Bueno, a la, pero en y Si este bien es caso cierto que no hay puntual, un nivel de y captación, frente a la negativa del PLD de apoyar esa iniciativa, ¿cuál cree el PLD que es la solución de manejar la coyuntura económica desde el punto de vista de la austeridad, de dónde sacar los recursos? bueno, lo primero, Percio, es que si tú analizas, no es un monto que materialmente te pueda significar, tú lo puedas comparar con la dimensión de una crisis económica a nivel de un país. Pero si tú ves el impacto que puede tener en la debilidad de los partidos, si lo pones en una balanza, dirás, bueno, estoy cambiando algo tan importante por algo que en términos materiales no va a tener el impacto que esta población requiere y demanda. Entonces, eso dicen los legisladores para no renunciar a los 600 millones del barrilito. Entonces, lo importante es, reitero, tal vez la oposición a la decisión, porque vulnera lo que es la propia salud de los partidos políticos y el sistema democrático, y también, obviamente, esperar que haya un buen nivel de detalle de lo en qué consiste todo esto. lo que pasa con la salud de los partidos políticos es que hace tiempo que está bastante precaria y no por esta propuesta, sino porque los partidos mismos se han hecho los problemas que han generado una objeción importante a que reciban este tipo de beneficios. La percepción colectiva es que los partidos les salen demasiado caros al país y que los políticos tienen un nivel de vida que está muy por encima de la que tiene el promedio del dominicano. Esa realidad que en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, acabando de salir del gobierno, tiene una carga adicional de presión de parte de la ciudadanía con relación a este tema. No es un tema que debería abordar algún tipo de solución en búsqueda de no lograr lo que ha pasado en otros países donde sencillamente se ha desmoronado el sistema de partidos por la imposibilidad de los partidos de ver de la posición en la que se encuentran. Bueno, tú has tocado un tema que es es una arista diferente al caso en cuestión ahora. Obviamente a nivel mundial los partidos están en crisis. Primero por la propia conducta de los políticos y también por otros que no son políticos pero viven de los políticos, que son también una mayoría tal vez mayor. Entonces mucha gente dice que los políticos tienen su cuota ahí bien ganada. Pero los no políticos a veces la tienen más grande y no se ve. No, ¿Entiendes? No, por lo menos no en el caso nuestro. Vamos a sincerizarnos, te estoy diciendo. Muchos viven de ahí, pero no. Entonces, yo pienso que a todos nos toca. Y si queremos revisar la ley, yo saludo eso. Que hagamos una readecuación, un reajuste general, en sentido general. Eso es una revisión válida, necesaria y obviamente que tendría todo el respaldo. En mi caso ¿Eso particular, es una ley nueva? En mi caso particular entiendo que si algo está, que hay que ajustar, que lo ajustemos, pero es un proceso integral de revisión ya, no en un caso per se y exclusivo, para que todo entonces vuelva a lo que estaba antes. Si queremos mejorarlo, entiendo que toda la actividad humana, eso puede ser objeto de mejoría, porque nada es perfecto. Si podemos perfeccionar eso, sería un beneficio para la sociedad en su conjunto y nosotros lo apoyamos. En el caso de que hay algunos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana que están siendo llamados por la Procuraduría General de la República, el PETCA, precisamente, para cuestionar o para ver de dónde vienen sus recursos, sus bienes. Estuvo Radamés Camacho, está convocado Félix Bautista, está convocada Yomaira, la hermana de Danilo Medina. ¿Cómo usted ve? ¿Usted ve esto como natural o cómo lo califica el PLD? Mira, cada institución tiene sus normativas y tiene sus derechos. Aquí lo importante es
el fondo de las cosas. Hay forma y hay fondo. Entonces yo entiendo que aquí lo que hay que aspirar es a que no haya, es que el objetivo de todo esto no sea un tema de mera persecución política, sino que haya realmente la intención de movernos hacia un escenario donde pueda haber una transparencia en lo que es la declaración. Cuando se ha tratado el tema de las declaraciones, tal vez nunca se le ha dado la valoración que le dio origen. Entonces, si nosotros estamos trabajando para que esas cosas sucedan, todo hay que celebrarlo, pero al final lo que le va a poner el sello de bueno o malo, positivo o negativo, es la sincera intención de lo que se busca. Nosotros esperamos, es muy temprano todavía, de que todo esto sea producto de una acción que busca corregir y mejorar, no perseguir y destruir. Entonces, es temprano para ponerle a eso un calificativo, un adjetivo. Vamos a esperar a ver cómo esto evoluciona. Bichara, Partido de la Liberación Dominicana, que está en un esfuerzo de relanzarse, está en su Congreso, quiere renovarse frente a la sociedad. Decía un ex compañero suyo hasta hace poco, el doctor Franklin Almeida, que el PLD había ido al poder a enriquecerse y que no sabía lo que le esperan. Así como que parecía dejar la impresión de que él sabía que podía venir algún esfuerzo en ese sentido. Pero yo le preguntaría a usted como dirigente, y veo que está metido en la organización del Congreso, ¿no le llama al partido la atención la declaración de bienes que han hecho muchos de sus compañeros, sobre todo ustedes que se conocen desde que estaban chiquitos? Yo pienso, primero, reitero, la declaración de bienes tal vez nunca ha sido objeto de una valoración como la que debería tener. Si se tiene la intención de que eso realmente se sincerice y cubra el rol para que fue creada, todos podemos celebrarlo. Pero lo importante es que históricamente ha tenido esa debilidad, entiendo yo. Pero ¿cuál es exactamente la debilidad? La debilidad es que tal vez no había sido objeto de revisiones profundas en toda su historia, y si eso se quiere hacer para tratar de que refleje realidades o se confirmen realidades, pienso que es válido. Porque una cosa es la revisión que se haga de las declaraciones juradas, que es, digamos, y otros son los montos. Un ejercicio de control adicional, y otra cosa es lo que se supone que el funcionario, de forma transparente y responsable, presenta en esa declaración. Y aquí el problema está en que algunos funcionarios presentan unos montos que son difíciles de creer, porque exhiben una vida que no es ni de 30 ni de 40 millones a nivel de patrimonio, e incluso se le conocen bienes públicamente que se sabe que exceden esos montos. Entonces, ¿cómo se puede abordar ese tema? No solamente desde la Procuraduría, que ya es una investigación formal penal, sino desde los mismos partidos, para que de alguna manera ese mismo rechazo que viene por esa práctica no termine llevándose los partidos. Pero justamente yo pienso que el hecho de que a alguien se le llame, se le pide una explicación, y es un proceso que están llevando, habrá que ver, son cuestiones, digamos, individuales, situaciones que ellos tendrán que explicar. Entonces, en esa respuesta, en esa pregunta, pienso que saldrá algún tipo de conclusión y esperemos. Están justamente iniciando un proceso de análisis, si se quiere, de revisar las declaraciones y ver cómo eso se sustenta. Pero no le llama la atención a un partido que conoce a un militante de su origen, que de pronto el militante presente una fortuna que ni siquiera en una actividad empresarial pudiera conseguir. Bueno, yo pienso que llama la atención no del militante, llama la atención de la sociedad, de los amigos, de los vecinos, etcétera. Pero uno lo ve de lejos. General. Pero si yo lo veo, si yo pertenezco a un grupo y alguien se presenta con una... Yo digo, porque allá un viejito, hay una expresión que decía un viejito que yo no voy a repetir aquí, pero era muy claro cuando él veía una cosa que no entendía. Es más, había otro que decía, eso tiene su misterio. Pero justamente yo pienso que la actividad política y el político es una actividad que está constantemente en una lupa, ¿verdad? Porque no es algo que uno desconozca. El que se pone en esa vida sabe cómo es. Entonces, tú tienes otros casos, tal vez peores, pero que no tienen ese requisito. Entonces, pero si tú sabes que estás en eso, debes entonces tener el cuidado de cómo hacer tus cosas y de manejarte correctamente. Entonces, yo pienso que ellos darán su explicación y se verá si eso es convincente o no. Eso apenas inicia un proceso
y entonces lo que hay que esperar a ver cómo eso va a concluir. Es más, Habrá explicaciones convincentes, habrá cómo sustentar lo que se ha hecho, vamos a ver qué Yo me pasa. atrevería a preguntarle, en el esfuerzo de relanzar el partido frente a la población, ¿no entienden ustedes que este es un tema, independientemente de lo que haga la Procuraduría con el tema, ¿no creen que es un tema que tiene que ser abordado, tratado como una manera de que la gente Obviamente, yo pienso restablezca que, confianza? mira, la clase política en sentido general puede ser objeto de una revisión e insisto, siempre se puede mejorar lo que un ser humano hace, si no camináramos hacia la perfección y a la mejoría. Entonces, una de las cosas que precisamente ahora presentaba es eso, o sea, cómo nosotros mejoramos la imagen de los partidos, de los políticos, que tiene un deterioro a nivel prácticamente mundial, no solamente un tema de República Dominicana. Eso estamos comprometidos. Yo le decía incluso en una intervención que tuve en estos días en la reunión, decía, miren, ¿cómo yo veo este Congreso? Yo entré al partido a los 18 años. Cuando entré al partido es como si me hubiesen montado en un avión que funcionaba perfectamente. Sabía posiciones que tenía que tomar, sabía dónde situarse al lado de la sociedad para defender sus causas, sabía asumir temas cruciales y centrales para el país y sabía defender los intereses al costo que sea, pero poner el país por delante. ¿Y qué le vamos a dejar a lo que no van a suceder en el partido? Le vamos a dejar lo vamos a montar en una carreta, cuando a mí me montaron en un avión cuando llegué aquí a los 18 años. O sea, nuestro compromiso es que podamos producir los cambios que lleven al partido a lo que tiene que ser en este momento. ¿Y esos cambios no incluyen una depuración interna? Eso es lo más que podemos hacer para estos que vienen a sustituirnos a nosotros. Y tenemos que transformar y renovar el partido. Y justamente pienso que va en esa línea. O sea, tenemos que lograr una institución política que responda real y efectivamente a lo que debe ser, con la transparencia y las transformaciones que el país requiere y demanda y la nueva sociedad. En ese Congreso. Aunque dice Atahualpa Yupanqui en su canción de la carreta, que la carreta suena cuando va vacía. Bueno, yo soy un poco más optimista en ese sentido, porque yo entiendo que 20 años de ejercicio en el poder te descuida el partido. No es una acción que uno se la proponga. Tú realmente, cuando estás gobernando, el partido pasa a un segundo plano. Te pongo un ejemplo simple, que ustedes lo van a entender. Cuando nosotros iniciamos en el gobierno, los programas de gobierno lo hacía el partido. El partido tiene una Secretaría de Finanzas, de Medio Ambiente. Es una réplica de las secretarías que tiene un gobierno. Entonces, esos programas de gobierno, el partido los hacía y los ponía a disposición del gobierno. Yo no recuerdo la última vez que el partido como tal se involucró en un programa de gobierno, porque todo poco a poco lo va asumiendo el propio gobierno. El partido asumía posiciones en temas cruciales, medio ambiente, energía, educación. Bueno, pero parte cuando el importante gobierno de eso fue que tampoco el partido se renovó nunca a nivel de ese liderazgo. Exacto, porque pasa eso. Cuando tú estás en el ejercicio, tú empiezas a pintar un cuadro y nunca te detienes a ver dónde tiene que retocar. Rubén, el partido quedó prácticamente anulado. Sí, Rubén, porque todo lo asume el gobierno y no va a ser diferente ahora, porque es un fenómeno que se da cuando un partido pasa a ser gobierno. Obviamente el gobierno se ocupa de todo y el partido va quedando en ese rezago, que es algo crítico que deberíamos tratar de prever en el futuro, en lo adelante, pero realmente ese fenómeno se dio. Se ha visto raro el hecho de que, siendo Temístocles Montaz el presidente interino del PLD, en las actividades del Congreso, el noveno Congreso, es el expresidente Danilo Medina quien juramenta a los que llegan y a los que estaban, pero que no estaban formalizados en el partido, y las comisiones que se han hecho, los juramenta Danilo Medina. ¿Por qué ese rol? Bueno, mira, lo primero es que no creo que esté en discusión el liderazgo del partido. El partido tiene un líder político que se llama Danilo Medina. Eso no es algo que esté en discusión, y obviamente el partido sale de una división que ha tenido un costo altísimo para el partido, no se puede negar, y entonces
en ese contexto hay una presidencia del partido, pero nada de lo que se hace ahí está fuera de tener la anuencia de la propia presidencia y del partido en su conjunto. La actividad que hicimos recientemente ahora son personalidades de la vida pública, admiradores de una gestión de gobierno, y qué más reconfortante para ellos que el que fue el gerente de ese gobierno les juramente. Igual puede pasar con comisiones internas, pero eso se hace consensuado y decidido con la propia presidencia y el propio comité político. No es algo que es, digamos, una imposición, es algo que se consensua y se hace lo que políticamente puede ser más armonioso para los que son juramentados y para los que hacen el juramento. Una cosa final, que ya Carlos está ahí como el tráfico de Hollywood. ¿Cuándo termina el Congreso? Mire, el Congreso, normalmente nosotros hacíamos un Congreso que iniciaba tal vez a mediados de año y culminaba siempre los 26 de enero con el Día de Duarte, con la proclamación de un nuevo Comité Central y nuevas autoridades. El Congreso iniciaba de abajo hacia arriba. Tú tenías renovación de las direcciones medias, municipales, provinciales, en este caso ahora de circunscripciones. Luego venía el Comité Central, llegó el Comité Político y por otro lado toda la parte conceptual del Congreso, digamos, línea de principios, reforma estatutaria, organizativa, electoral. En este caso tenemos, por ejemplo, la transversalidad de las tecnologías en las áreas del partido. O sea, hay 11 documentos, 14 documentos que se están debatiendo a nivel interno. Esos temas tienen un documento base que se baja a las estructuras partidarias, que son más de 2.500. ¿Por qué el ex embajador José Tomás Pérez no quiere que lo incluyan en ningún organismo del partido? Bueno, no es el único que ha expresado eso, ¿No? pero lo otro lo han hecho a nivel interno, que es, entiendo yo, lo correcto. ¿Y se puede saber? No, en su momento lo sabrán, pero no, le tocará decirlo a ellos, no me tocaría a mí decir lo que ellos no han querido publicar. ¿Pero son renuncias anticipando que serán sacados? Bueno, no creo, pienso que lo han externado ya desde mucho antes. Conozco un caso de un compañero del comité político que dijo hace más de 3 años que al cumplir tal edad él ya no iba a estar ahí. Y no lo dijo motivado por nada, sino por una convicción propia, y otros han hecho lo mismo. Pero pienso que el 9º Congreso va a generar soluciones para muchas situaciones internas, porque el tiempo lo va a permitir. Y el tiempo del Congreso, que es lo que te decía, tiene esos 2 trabajos paralelos, lo conceptual y lo electoral. Entonces, es muy probable que el Congreso tenga que transitar parte de su proceso al año próximo. La lectura, para poder hacerlo correctamente, tal vez no con el tiempo que uno quisiera, pero tampoco tan acelerado que no dé resultados como se están esperando este Congreso, que ya el último fue en el 2013. O sea, y debe ser cada 5 años. Entonces, el protagonismo de Danilo Medina en estas actividades, ya usted dice que es el líder de ese partido, significa que el Congreso pudiera seleccionarlo como presidente del Partido de la Liberación Dominicana para los próximos 2, 4 años. Está dentro de las cosas posibles que sucedan. Creo que cualquier partido tendría un excelente posicionamiento, y sería un lujo para cualquier partido disponer de un presidente con un liderazgo así como presidente de su partido. O sea, que eso está dentro de las posibilidades y sería un éxito importante, un logro importante que eso pueda materializarse, formalizarse y legalizarse, definitivamente. Pero el partido está inmerso en su Congreso, es el 9º Congreso del partido, es la instancia máxima y la autoridad máxima del partido. Entre Congreso y Congreso está el Comité Central, por lo que es todo un acontecimiento, el desarrollo y el desempeño de lo que pueda salir de este Congreso, que va a ser un Congreso histórico por los cambios internos y la transformación y el fortalecimiento de la entidad partidaria, que son los 2 elementos claves para este 9º Congreso. José Joaquín Vidó Medina, compañero que es un referente para todo lo que es el partido de su nacimiento.
Bien, señores, de esta forma despedimos a Rubén Jiménez Bichara, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, así como también de la Comisión Organizadora del Congreso. Gracias por habernos acompañado. Pausamos, enseguida volvemos.